Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al canal de Gia Supply, vuestro canal de staking de activos escasos favoritos. Lo tenemos, ¿vale? Dejadme que os ponga un par de fragmentos de mi vídeo anterior, ¿de acuerdo? A ver, con la parte superior del triángulo para ya superarla, ¿vale? Y ahora vamos a irnos a otro momento súper interesante. 17.29. Así, más estirado. Pero si venimos a recuperarlo y nos metemos dentro, ya es para iniciar la recuperación final, quiero decir. O sea, ya es para. Ya ha empezado, quiero decir. O sea, si esto hace así. ¿Vale? Por eso es importante seguir la periodicidad de los vídeos. Ese triángulo que yo dibujaba en este vídeo, ¿vale? Recordad que estaban los dos máximos y el mínimo. Y lo hacíamos por analogía con el fondo de mercado anterior. ¿Vale? Mínimo, techo, techo y así. ¿De acuerdo? Así. Era aproximadamente. ¿Vale? La figura que se estaba dibujando, aquí lo podemos ver, era el codito y hacia arriba, ¿no? Entonces, yo lo que decía, evidentemente tampoco voy aquí a ir de gurú cuando tampoco fue así. Yo lo que decía era que habíamos perdido este triángulo, habíamos hecho un pullback fuerte y estábamos retrocediendo, ¿vale? Es decir, yo estaba haciendo el vídeo con esta vela diaria, lo voy a hacer en grande para que lo veáis, con esa vela diaria de ahí, ¿vale? Para que me podáis seguir. Y yo decía, si aquí hace un pullback, o sea, lo hemos perdido este triángulo, hemos tocado, si caemos y hacemos así, es para subir, ¿de acuerdo? Porque era por analogía con el fondo de mercado anterior, teniendo en cuenta el RSI, la media móvil, estructura por donde se quedaba por debajo de la media móvil de 50 sesiones, lo que estaba por encima de la media de 100 sesiones, etc. Esto era lo que estábamos esperando, ¿de acuerdo? Es verdad que el movimiento se adelantó. Yo dije, en 2 semanas le quedan 2 semanas. Bueno, pues no fue 2 semanas, fue al día siguiente, ¿de acuerdo? Pero al final lo que nos interesa es eso. No queremos tampoco acertar el día exacto, no queremos acertar el precio exacto, ni nada por el estilo, sino ir leyendo la estructura de mercado que se va formando para poder posicionarnos acorde, ¿de acuerdo? Y lo que quiero decir es que yo publico este mismo día, el día que estaba indicando, ¿vale? Yo publico este día el vídeo de le quedan al suelo de Bitcoin le quedan 2 semanas. Y yo lo que hago ese día ya es posicionarme en base a ello. O sea, a mí me da igual que el suelo se forme en las 2 semanas que yo estoy diciendo, ¿vale? En estas 2 semanas que estoy diciendo hasta la ley de claridad, antes, los 14 días y demás, o que se forme al día siguiente porque yo ya me he posicionado. Lo que estoy diciendo es, ese movimiento va a venir, cuando llegue yo estaré listo. Tengo esta horquilla para posicionarme. Pero yo ya lo he hecho. ¿Vale? Al final lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido es esto. ¿Y por qué lo estoy diciendo un poco con tanta convicción? Porque el precio ahora puede darse la vuelta. Lo que está comentando mucha gente es que aquí había, toda esta región de aquí era una zona muy llena de apalancados de cortos, regiones de cortos, y que ahora habría que venir a limpiar un poco toda esta zona de aquí, apalancado de largos. Y yo creo que no, ¿vale? Ya dije firmemente que yo pensaba que este de aquí había sido el suelo y que esperaba. Tengo un vídeo en el canal que se llama Espero una caída pero no más profunda, que es esta caída de aquí, y luego el vídeo de la recuperación hacia acá, ¿vale? Entonces, para mí el suelo ya se hizo. Tengo un vídeo en el que podéis ir a comprobarlo, publicado hace no sé si un mes o algo por el estilo. En base a las métricas que yo estaba viendo, me puedo equivocar, me he equivocado muchas veces. De hecho, no vamos a repasar solo mis aciertos, vamos a repasar mis errores también, ¿de acuerdo? Aquí, en la ley de claridad, cuando se aprobó el borrador, que hubo una vela de un 3% creo hacia arriba, un 2 y pico por ciento, con un cuerpo de vela de un 3%, o sea, con una vela, o sea, una vela con la mecha, perdón, de un 3%. Yo pensaba que ahí nos íbamos a ir hacia arriba, que tal, no sé qué, ¿de acuerdo?
Y me equivoqué y me comí todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Me comí todo este error de aquí, me lo comí. Pero, por suerte, me sirvió para aprender. Se podría decir que perdí en operatividad y gané en conocimiento. Y como gané en conocimiento y pude aprender de mis errores, entonces fue cuando fui mejorando mi análisis y entonces traje el último vídeo que posteé en el canal. Bueno, y me he equivocado otras muchas veces, haciendo análisis un poco más arriba o cuando fuere. Pero esa es la realidad, que al final todo esto de aquí es un historial, ¿vale? Es un historial en el que tenemos más aciertos, más errores, en el que vamos incorporando métricas y demás. Y al final todo esto no se trata de acertar, se trata, como dije, el 14 de mayo, que fue cuando ocurrió esto y me equivoqué, lo importante es que aprendamos de nuestros errores, ¿vale? Y yo me volveré a equivocar, efectivamente, y volveré a cometer cientos de errores. Estoy, vamos, 100% seguro. Pero estoy seguro también de que podré aprender de ellos. Y yo creo que después de haberme comido esta caída, ya haberme comido mis palabras, ¿vale? Tuve la capacidad de aprender. Por suerte. Entonces, lo que aprendí fue que esta subida de aquí, ¿vale? Que va dejando liquidez abierta por debajo, no era una subida sana. Y era una bull trap, era una trampa alcista, ¿vale? Todas estas regiones que vamos dejando por aquí, ¿vale? Eso no es una subida sana porque da mucho tiempo a posicionarse a los operadores y demás, y por eso luego se producen liquidaciones en cascada, ¿vale? Pero la subida que tenemos ahora, por dos motivos, creo que es sólida, creo que la vamos a aguantar. Ahora vamos a hablar de retroceso de Fibonacci, lo vamos a vincular con los volúmenes, que ya lo tengo aquí abierto, ¿de acuerdo? En Twitter he ido publicando también que he estado aprendiendo un poco sobre esto y ondas de Elliott para ir vinculándolo y poder traer también cada día análisis de mayor calidad, ¿vale? Dentro de la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, ¿por qué creo que esta subida no va a implicar un retroceso de este estilo para hacer un nuevo mínimo? ¿De acuerdo? Aquí se produjo una subida de el 26%, pero luego se produjo una caída del 28%. Análogamente, si ahora se produce una subida de un 27%, no espero que haya una caída, ¿vale?, del 30% a apoyarnos en la tendencial bajista principal en logarítmico, que parece ser que es una resistencia que hemos ido respetando con el tiempo. ¿Por qué creo que eso no va a pasar? No creo que va a pasar por esto de aquí, ¿vale? La media móvil de 200 sesiones. La media móvil de 200 sesiones, que es esta rayita roja, que hemos venido también comentando en muchos vídeos, análisis y demás, ¿de acuerdo? La hemos superado con muchísima potencia, ¿vale? Con 3 cañonazos de volumen que podéis apreciar aquí, además. Ya voy introduciéndolo un poco. Y de la misma manera que podéis ver aquí, en el momento en el que me equivoqué, los 3 cañonazos o 4 de volumen de venta que se produjo, aquí se ha producido un volumen de compra. Vamos a comentar un poco también por qué se han producido estos volúmenes de compra. Lo voy a decir ya, un poco en abstracto. Esencialmente, Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos estará comprando una gran cantidad de Bitcoin, y lo ha dicho literalmente con estas palabras. Adicionalmente, Japón, el precio de los bonos a 30, 10 y 5 años de Japón ha alcanzado máximos históricos, y los bonos de Estados Unidos han alcanzado el máximo de los últimos 17 años, en torno a un 5 y pico por ciento, algo así, y Japón en torno al 2 o el 3%, ¿vale? Lo que ocurre con eso es que las únicas salidas que quedan es imprimir dinero, esencialmente. ¿Por qué? Y no lo voy a hacer así un poco genérico. ¿Por qué? El bono de Japón, al aumentar el interés, hace que no se compre deuda japonesa para comprar bono estadounidense, ¿vale? Que ofrecía una rentabilidad mayor. De ser así, lo que ocurre es que dejan de comprarse bonos estadounidenses y empiezan a comprarse deuda. Los inversores empiezan a comprar deuda japonesa. Pero el problema es que la deuda japonesa empieza a hacer un rollover y empieza a incrementar de forma exponencial. Por ello, para subsanar ese error,
El gobierno japonés vende bonos estadounidenses, por lo que sobre Estados Unidos, que va a ser este bloque de aquí, y Japón, ¿vale? Para que nos vayamos enterando. ¿Qué ocurre? Los bonos de Japón suben, los bonos de Estados Unidos suben también. Al subir los dos, lo que hacía el carry trading, que era básicamente comprar deuda al 0% japonesa para, recoger deuda japonesa al 0% de interés, pedir dinero prestado al 0% para comprar bonos de Estados Unidos al 4 y pico por ciento, ya no se está haciendo, ¿vale? Esta flecha de aquí la quitamos. Adicionalmente a eso, Japón está vendiendo bonos estadounidenses, por lo que añade más presión a el interés que estaba subiendo por parte del bono estadounidense, que hace que la deuda aumente con mucha más rapidez. Adicionalmente a eso, Japón vende bonos estadounidenses y mete todavía más presión en esa demanda, ¿no? Por lo que hace subir el interés. Al vender ellos mucha cantidad de bonos, hay mayor oferta de bonos en el mercado y el interés tiene también que subirse. Entonces, eso lleva a, por un lado, Estados Unidos, que es este cuadradito rojo de aquí, tener que imprimir dinero para ayudar a Japón, para que así no venda de vuelta los bonos estadounidenses y los conserve, no subiendo tanto el interés del bono, y adicionalmente tiene que imprimir dinero para comprar bonos que están subiendo de interés. Entonces eso hace que sea todo un conglomerado un poco explosivo y que la manera de salvar un poco todo este asunto sea imprimir dinero. Lo que ocurre además es que para intentar paliarlo están imprimiendo ahora una cantidad de dinero que no va a ser suficiente y van a tener que seguir recomprando. Entonces, después de esta chapa histórica que a nadie le importa, voy a decir la muletilla de que esto no es consejo de inversión, sino que es un compendio de ideas, opiniones e información por si a alguien le sirve de algo. Y dejadme en los comentarios si a alguien le sirve de algo y si os habéis enterado de esta chapa histórica referente a los bonos estadounidenses y japoneses. Y entonces nos vamos a centrar un poco en Bitcoin, que es de lo que hemos venido a hablar hoy. Lo que ocurre con Bitcoin es que por consecuencia de todo eso, es decir, de la inflación y del anuncio de Donald Trump diciendo que va a comprar una gran cantidad de Bitcoin, el precio se ha disparado un 20%, si no me equivoco, desde el comienzo del impulso, 27%, ¿de acuerdo? Y el hecho, y lo importante aquí, es que se encuentra muy por encima de la media de 200 sesiones, ¿vale? La media de 200 sesiones, voy a borrar este circulito de aquí, la media de 200 sesiones es la media móvil de 200 sesiones, perdonad, es una resistencia que no se supera desde el 2 de noviembre de 2025, ¿vale? La hemos tocado, esto si yo lo pongo aquí en logarítmico y podemos ver la tendencial, la tocamos aquí una vez en la que se perdió, la tocamos otra vez cuando cometí mi error en la aprobación del borrador de la ley de claridad, y esta tercera vez se supone que era para ya romperse o algo así. ¿Y por qué decimos lo de tercera vez para romperse y demás? Bueno, pues aquí tenemos, estos son dibujos de otro tipo de análisis, por así decirlo. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos un toque, cuando se pierde. Tenemos un toque y tenemos el toque, ¿vale? Si queréis más analogía entre el mercado anterior y este mercado. 3 veces que se tocó, las 2 primeras se perdió con fuerza y la tercera fue para recuperarse. Pero ya no es por el número de veces que se haya tocado la media móvil de 200 sesiones, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que tiene que superarse, porque da igual que la podemos tocar 5 o 6 veces y demás. Lo que ocurre es que tiene que superarse con una consistencia y una fuerza. No nos sería útil si este movimiento que se ha producido, la vela de ayer, hubiera sido todo mecha y el cuerpo se queda a la altura. Yo no he subido vídeo antes tampoco, porque estaba pendiente de verificar si este movimiento para mí era legítimo o no para confirmar un fondo de mercado, ¿vale? Porque si nos fijamos, la primera vela parte de la media móvil de 50 sesiones, que es la línea verde, y para la de 200, lo cual dices tú,
no se puede cantar victoria. Podemos volver a caer, podemos volver a limpiar ahora la zona de abajo, como dice al principio que la gente está comentando, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda vela diaria, se da. ¿Vale? Y digo, bueno, tampoco podemos cantar victoria todavía, porque puede ser que la vela de mañana, o sea, la de hoy, sea en dirección totalmente opuesta y nos vuelva a meter. Con la vela de hoy, que es de un 6,15% actualmente, ya empieza a tener más mecha, lo cual ya empieza a indicar que el movimiento se empieza a debilitar un poco. Podemos apreciar que en volumen, como venía diciendo, sigue siendo un volumen bastante potente, de hecho mayor que el de ayer. Por lo que al movimiento al alza todavía le puede quedar unos días, ¿vale? Yo vaticino que 2 o 3 sesiones aproximadamente pueden quedarle. Si bajamos la temporalidad, y para eso voy a quitar de aquí la media móvil, si bajamos la temporalidad a 4 horas, vemos que el volumen empieza ya a presentar una divergencia, ¿vale? Con el precio. ¿De acuerdo? Uy, perdona. Empieza a presentar una divergencia con el precio. Eso indica lo que le queda de movimiento al volumen alcista. O sea, lo que le queda de subida al movimiento alcista. Que yo vaticino que va a ser hasta cubrir este rango de volumen, ¿vale? Es decir, le podrán quedar 22 de agosto, estamos a 21, pues eso, le podrá quedar dos días, un día y pico, 2 días tranquilamente. Después de ese movimiento, lo que nosotros vamos a estar buscando, que puede ser que se dé antes, ¿vale? Pero lo que nosotros vamos a estar buscando aquí es un volumen que tenga la misma intensidad, es decir, la misma altura, que un volumen de venta, perdona, que tenga la misma intensidad que el volumen de compra. ¿Y esto dónde se ve bien para identificar un movimiento? Vamos a bajarnos una temporalidad adicional, si me permitís. Nos vamos a bajar a 1 hora. En 1 hora se aprecia, yo creo que bastante mejor, porque si nos fijamos, tenemos... fijaos primero, y permitidme que voy a hacer así para cambiar el color de esto y lo podamos ver bien y sepáis a qué me estoy refiriendo. ¿Vale? Tenemos aquí el volumen, ¿vale? Decidme a mí en qué momento podéis ver el volumen, un volumen de la misma intensidad, o sea, la misma altura que el volumen verde que le precede. Pues ya lo digo yo, porque vosotros no me podéis hablar, ¿vale? Aquí, ¿cierto o no cierto? Aquí es la primera vez que se produce de forma consecutiva un volumen de venta de la misma intensidad que el volumen de compra de la vela anterior. ¿Vale? Porque este de aquí, este otro momento de aquí, tiene mayor volumen que la vela anterior de venta, pero no mayor que el máximo local, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y sin embargo, el volumen que se produce aquí tiene la misma intensidad que el volumen previo y además es mayor que el máximo local previo. ¿Vale? Y cuando se produce ese movimiento, coincide, podemos verlo aquí, si yo me voy hacia arriba, volumen de venta que coincide con este movimiento de aquí. ¿Vale? Y adicionalmente a ello, podemos ver que el volumen también en 1 hora va decreciendo. Desde ese mismo movimiento que estamos diciendo, va decreciendo. Al ir decreciendo, de nuevo, nos vaticina que sobre el 22 de madrugada o algo así se vaya a empezar dando la corrección como muy tarde. Como muy tarde, puede darse antes. ¿Vale? Entonces, de toda esta chapa, de nuevo, ¿para qué? Lo importante de esto es hacia dónde vamos a corregir, cuál va a ser el nuevo punto de entrada interesante. Voy a hablaros también de mi estrategia, qué está ocurriendo con mi estrategia y demás. Yo, como ya sabéis, me baso mucho en la media móvil de 200 sesiones. Ya estamos muy por encima de la media móvil de 200 sesiones, ¿vale? Y mi precio medio ya se encuentra entre este rango de aquí y demás. Por lo que para mí ya no es atractivo estar haciendo DCA en Bitcoin. ¿De acuerdo? Siguen siendo precios muy buenos, ya lo sé. Pero mi precio medio no va a bajar demasiado o no va a bajar prácticamente.
y por lo tanto voy a esperar una nueva oportunidad. Para vosotros seguramente siga siendo un precio interesante si es que no habéis entrado. Lo que lo que os habéis perdido si es que no teníais ya este activo, pues lo voy a decir yo. Os habéis perdido una oportunidad del 27%. No es poco, podréis tenerlo. Habéis tenido toda esta región de aquí para acumular. Y yo desde luego lo he hecho. Entonces, para mí ya no es interesante acumular porque está por encima de la media de 200 sesiones, mis motivos, etc. Pero, ¿cuál sería para mí el próximo punto de entrada para vosotros? La corrección de la que estamos hablando. Mirad, yo, como he dicho antes, no pienso que vayamos a venir a hacer un mínimo. ¿Vale? Y si me equivoco, no os preocupéis, que estaré haciendo un vídeo diciendo me equivoqué de nuevo con Bitcoin y aprenderemos de lo que haya ocurrido. Pero, para mí esa región de ahí no la vamos a ir a limpiar. ¿Vale? Quedan muchos largos abiertos en lo que quedaba sin limpiar aproximadamente aquí, en todo este tramo de por aquí. ¿Podemos ir a limpiarlo? Es que pienso que tampoco. Y me vais a perdonar, pienso que tampoco. Creo que estamos demasiado lejos y creo que el movimiento lleva demasiada fuerza. Y si yo aquí me cojo Fibonacci, ¿vale? Y voy a hacer 2 Fibonacci. Desde lo que yo considero que es el mínimo absoluto y desde donde comienza el movimiento impulsivo. Y para ello voy a ocultar la media móvil para mayor claridad. Y voy a ocultar el volumen, que ahora mismo no vamos a trabajar con él. Si yo cojo un retroceso de Fibonacci desde el mínimo, ¿vale? Hasta lo que sería el movimiento este, puede que un poco más arriba, porque le podría quedar un día más o algo por el estilo. Vamos a cogerlo estricto, la mecha estricta. Vale, para mí tendría sentido retroceder al 0,236, ¿vale? Al 0,382, como mucho Fibonacci. Es decir, los 74, que encima coincide con una línea clavicular de aquí de la W, ¿vale? El nivel de Fibonacci aproximadamente coincide con esta línea clavicular de aquí. Este máximo, que era la clavicular de la W, en el que nos apoyamos antes y en el que nos apoyamos antes de continuar la caída. Voy a cambiarla de color. Así, en rojito. Para mí tendría sentido venir a apoyarnos en el 0,382 de Fibo, ¿vale? Que también hace aquí bastantes toquecitos. Hace 1, hace 2, hace 3, aquí resistencia, hace 4, un mini suelo, separa esta vela diaria. ¿De acuerdo? Para mí eso tendría sentido. Desde mínimos de ese movimiento. Ahora, si yo esto me lo muevo aquí, al inicio del impulso de la primera onda, y ahora vamos a hablar de ondas de Elliott, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí tendría sentido venir de nuevo 0,3, 0,236. Es que está muy cerca, es que son regiones que están muy cercanas. La 0,382 esta ya pilla un poco en medio, pero podemos apreciar que la 0,382 del movimiento de Fibonacci, de lo que yo considero mínimo absoluto, coincide casi exactamente con el 0,5 del movimiento del retroceso de Fibonacci de la onda esta impulsiva que se ha producido en los últimos 4 o 5 días. Entonces, para mí, esos dos niveles son los que vamos a estar vigilando. Y para mí deberíamos retroceder hasta ahí aproximadamente. Si nos apuramos mucho, ¿hasta dónde podríamos caer? Como ya mi caso extremo, que para mí no va a ser, pero podría tener sentido para mí, esta línea clavicular de aquí, claramente. ¿No? Tiene sentido. Esto ya no es retroceso de Fibonacci, esto ya es macroestructura. Es decir, caemos por debajo, la tocamos, rechazamos con fuerza, la tocamos, rechazamos y la sobrepasamos. Y al igual que antes hizo de resistencia, ahora podría hacer de suelo. ¿Vale? Suelo, recuperamos, nos encontramos con algunos de estos niveles y seguimos. Pero hablando ya más de ondas de Elliott, voy a cambiar esto de color para saber que esto es Fibo y lo voy a cambiar. Vamos a poner aquí en el texto Fibo 0,236 en la derecha y vamos a poner aquí Fibo 0,382 y aquí las dejamos marcadas. Y para mí esta, que la voy a cambiar de color, línea clavicular tipo caso extremo rojo, de hecho esta la vamos a poner en verde porque es como bastante plausible. Esta la vamos a poner en
amarillo, porque también la veo bastante plausible. El naranja no lo vamos a saltar y para mí este sería como el caso extremo. En rojo, en rojito, ¿vale? Y voy a borrar ahora la macroestructura. Para mí también el final del bear market, o sea, la renovación de la Clarity Act, esto puede ser un impulso. Lo podemos dejar también en otro tipo de... En otro tipo de... Aquí, perdona. De punteado, y aquí también otro tipo de punteado, porque ya, bajo mi punto de vista, ya no vamos a hacer... van a tener menor relevancia, por así decirlo. Vamos a ver cómo se encuentra el mercado en ese momento. Pero puede ser que retrocedamos a este nivel o a este nivel, y entonces la votación de la ley de claridad sirva para volver a impulsar, pero ya es un movimiento de orden menor, o por lo menos de menor relevancia. Y el final del bear market un poquito más de lo mismo, ¿vale? Entonces así tenemos un poco más depurado el gráfico. Para mí estos niveles serán los niveles a barajar. Ojo, ojo con este que tenemos aquí en clarito, ¿vale? Que es el máximo del ciclo de 2022. Que podría ser el naranja, ahora que lo estoy pensando. ¿Vale? Si yo esto lo cambio a naranja, es el máximo del ciclo del 2022 y también podría actuar como apoyo a nivel de macroestructura tipo anual. Pero ahí queda. La cost basis, upper bound y la lower bound, que se encontraba entre 53 y 49, a día de hoy, por cierto, creo que se encuentra un poquito por encima, pero la vamos a dejar aquí un poco también medio olvidado. Si pasan los días y seguimos subiendo, la borraré. Este es un poco el panorama que tenemos, ¿de acuerdo? Puntos de entrada interesantes, estos, tal, ¿vale? Vamos a ir viendo también cómo se desarrolla este movimiento. Vamos a hablar ahora mismo, ya en un minuto, de ondas de Elliott y posible alcance del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante esto, ¿vale? Es importante esto. Ver la consolidación que se ha dado este suelo, qué tiempo ha consumido, qué tiempo consumió en el mercado anterior y demás, ¿vale? Vamos a cogernos esto aquí. No nos da igual el porcentaje que salga, lo que nos importa es el tiempo consumido, ¿vale? El tiempo consumido se da 196 días. Y ahora, esto tiene un poco de truco que lo voy a decir ahora. 196 días, ¿vale? En el anterior, bueno, 196 días, sí. En el anterior tuvimos, aquí lo tenemos, 212 días. Aproximadamente la misma cantidad, ¿vale? Pero, aquí donde viene el truco, bueno, voy a dejar esto dibujado porque no hace daño a nadie. Aquí viene el truquito ahora, ¿de acuerdo? Si cogemos el mercado bajista total y hacemos así, hasta la duración de hoy, tenemos, para que salga 0%, 317 días. ¿Y el anterior? Pues veréis, el anterior tuvimos 430 días aproximadamente. Y diréis, jolín, pues faltan todavía 100 y pico días. Ya, yo lo entiendo. Pero si yo hago así, y le sumamos 247 días de zona de consolidación que hizo de resistencia en múltiples ocasiones, ya tenemos un suelo incluso más extenso que el del ciclo anterior y el de ciclos anteriores, de hecho, ¿vale? Esa zona de consolidación que se da antes de alcanzar el máximo, ¿vale? En el mercado anterior no estuvo presente, o bueno, fue ridícula. Sería esta región de aquí, ¿vale? Un mes, ¿de acuerdo? Y si nos vamos al mercado anterior, esto es de análisis anteriores. Y si nos vamos al mercado anterior, es que ridículo también. Y ni siquiera se dio tan cerca del máximo. Sería algo equivalente a esto de aquí. Y fue nada. Estamos hablando de 2 semanas. Entonces, cada vez la zona previa a alcanzar el máximo, vemos que va cobrando más relevancia. ¿De acuerdo? Por lo que, cuando el mercado empieza a subir y nos encontramos con la zona de máximos del ciclo anterior, no os extrañéis que nos tiremos también 200 días tranquilamente rangueando, haciendo suelo. ¿Para qué? Para que el movimiento, y lo voy a cambiar de color para que se vea bien,
para que el movimiento que tracemos entonces, toda esta zona de aquí sea como una lateralización, ¿vale? Junto con esta de aquí, caigamos para que cuando subamos nos encontremos otra vez de resistencia durante, puede ser, yo que sé, 3 meses, 4 o 5 meses tranquilamente, con sus más, con sus menos, evidentemente, para que cuando la sobrepasemos y lleguemos a 180.000, por ejemplo, y demás, en la caída, ahora sí nos vengamos a apoyar a toda esta región de aquí, ¿vale? Sobre los 120.000, 117.000 para limpiar un poco apalancados o lo que sea. ¿Y cuánto habrá aquí de porcentaje de caída? Un 37%. ¿Y qué pasa con ese 37%? Pues que si yo hago así, ¿vale? 54% y hago así, 77%. ¿Qué ocurre si a este 77% le quitas un 20 y pico por ciento? Te queda 54. Y si a 54 le quitas casi 20%, te queda un 37. Entonces, como que tiene coherencia, ¿vale? Yo, algo así sería lo que cabría esperar aproximadamente. Pero bueno, todo esto estamos hablando como de macroestructura, aprovechando que ahora yo considero que se ha hecho el mínimo. Voy a borrar aquí, que luego me los dejo por ahí tirados. Se ha hecho el mínimo del ciclo, ¿vale? Y esto es para que vosotros ya calibréis cada uno aquí, ¿vale? Aquí no me dejo nada. Calibre ya cada uno aquí un poco cómo orientar la estrategia de cara al futuro. En el corto plazo, en el muy corto plazo, lo que tenemos que ver, voy a hacer así un reset. En el corto plazo lo que tenemos que ver es este movimiento, cómo se produce, ¿vale? Y ahora entonces vamos a hablar de ondas de Elliott. La onda de Elliott. Para mí esto claramente es una onda 1. Ya tengo un vídeo hablando de ondas de Elliott, explayándome un poquito y hablando de todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, esto de aquí claramente es una onda 1. Como venía diciendo antes, retroceso de Fibonacci, 2, demás, puede profundizar hasta mitad de onda, hasta un 75%, etcétera, etcétera. Si tomamos como escenario medio el retroceso Fibo 0,382 y nos venimos a apoyar aquí, lo interesante de esto es que la onda 3, lo interesante de esto es que la onda 3 es la más larga, o eventualmente suele ser la más larga. Bueno, lo que dice técnicamente es que no puede ser la más corta, ¿vale? Entonces, onda 1, retroceso Fibonacci onda 2, por ejemplo. El retroceso de la segunda onda suele ser, bueno, es más acusado que la onda 4. Entonces tendría sentido ver a un movimiento brusco del viraje. Onda 3 no puede ser la más corta, por lo que tiene que ser, la onda 5 tendría que ser más corta, puede ser que la 1, pero la onda 3, si la hacemos por lo menos igual de larga que la onda 1, sería una cosa así, y tendría sentido, porque llegamos a el siguiente suelo, ¿verdad? Llegamos aquí, puede que un poquito por encima, algo así. Esto ya habría que verlo. Onda 4, mucho más profunda, más lenta, ¿vale? Onda 4 y ya onda 5, ¿vale? No puede ser tampoco la más larga, así que sería una onda 5 o algo así. En fin, todo esto es un poco sobremanera, ¿vale? Pero un movimiento así y que, fijaos, acabe más o menos recuperando los 100.000, que es como ese precio psicológico, ¿no? Algo así podría tener sentido. Y esta onda puede ser un poquito más larga y esta onda también puede ser un poquito más larga. No hay prisa, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho suelo, no tenemos prisa. Para mí un movimiento de este estilo, estoy ajustando un poquito que no me da cuenta que lo tenía muy pegado. Para mí un movimiento de este estilo tiene buena pinta y tiene todo el sentido, de hecho. Y una vez que acabemos la onda 5, habría que hacer 3 ondas correctivas, ¿vale? Que sería pues 1, 2 y 3, por ejemplo. Y luego ya arrancamos otro movimiento. En fin, algo así. Pero ya sería un poquito lo de menos, porque el suelo ya está hecho, ¿de acuerdo? Y evidentemente esto puede estar más estirado, lo que sea, pero para que os hagáis una idea. Algo así es lo que yo estaría esperando. Entonces, punto interesante de compra. Este de aquí, ¿vale? Y lo voy a hacer, en lugar de circular, lo voy a hacer cuadrado para coger todos mis escenarios. Esto de aquí. Este rango en negro. Para mí, este rango en negro, que es lo que yo creo que podemos venir a visitar, serían mis últimas
recomendaciones para mí, no para vosotros, esto no es consejo de inversión, de compra. O es donde yo estaría volviendo a comprar si quisiera comprar. Una vez que toquemos lo verde, lo amarillo y lo naranja y lo rojo, no está garantizado. ¿Vale? Yo creo que lo que sí que está garantizado por lo menos es llegar a lo verde. Hay que verlo. Me puedo comer mis palabras y esto puede ser así, ¿vale? Esto puede ser así tranquilamente, porque al final yo no marco yo no marco el tempo del mercado, ni el mercado hace lo que yo quiera que haga, ni nada por el estilo. Evidentemente, si llegamos, si observamos el movimiento, vemos que empieza a caer, vemos que no pierde fuerza, que llega a la zona naranja, no pierde fuerza, que llega a la zona roja, no pierde fuerza y esto empieza a caer, pues habrá que cambiar la tesis. También, lo que se dice mucho, que yo aprendí muy rápido, no se coge un cuchillo al caer, esperas a que caiga. Es decir, si esto tiene fuerza, no entras, se para, entras. ¿Vale? No entras, se para, entras. No hay prisa. ¿Vale? No intentamos cazar el último dólar porque nos comemos un 15% de caída, ¿vale? Pero yo algo así estaría esperando. Si el movimiento se empieza a ralentizar un poquito, parece que vamos a llegar al 0,382. Buen punto de entrada. Incluso, lo que hace mucha gente, que también es, se podría decir que es la solución inteligente. Esto cae, no compro, y cuando se da la vuelta, compro y me sumo a la tendencia, de la tercera onda. ¿Vale? Tiene todo el sentido, ¿vale? De hecho, insisto, esta zona, o sea, hay mucha gente, y por eso la tercera onda suele ser la más larga, porque la primera no la puedes identificar o no la identificas cuando va a terminar. En la segunda onda es cuando ya has reconocido el movimiento y entonces es cuando se dan la mayoría de los puntos de entrada. Por eso la tercera onda de Elliott es la más larga, porque recoge a la gente que estaba entrando más la gente que identifica el movimiento y se suma a la tendencia, ¿vale? Entonces, algo así sería lo que yo estaría esperando. Voy a borrar este dibujo de tal. Nos quedamos simplemente con las líneas horizontales que hemos trazado con puntos un poco críticos. Y iremos hablando día a día conforme vaya pasando las semanas y demás. Las bandas de Bollinger, que es otro indicador que yo estuve mencionando, estaba ya muy constreñido, se dispara evidentemente. En fin, era un movimiento que estaba, para mi punto de vista, y para mi punto de vista tiene como muchos asteriscos porque yo vengo analizando y comiéndome todas las bull traps y tal, pero en el punto en el que yo me encontraba actualmente para mí era un movimiento un poco obvio, ¿vale? El RSI también vemos que se encuentra en nivel de sobreventa absolutamente, o sea, de sobrecompra absolutamente extremos, 85 de 90 y demás, ¿vale? Por eso yo también intuyo que el movimiento de la primera onda está llegando un poquito a su fin. Si nos bajamos a 4 horas, lo tenemos ya, está empezando a ser un poco plano, ¿vale? Bueno, voy a dibujar la ruta. El movimiento, sobrecompra extrema, pero cada vez la pendiente es mayor, por lo que eventualmente iría viendo qué tal. También esperaría. Normalmente cuando uno entra en la región de RSI de sobrecompra extrema, se suele ir a visitar, el extremo opuesto de sobreventa extrema, ¿vale? Entonces, que no os extrañe que la caída a alguna de estas tres líneas sea con fuerza y brusca. De hecho, con el RSI aquí abierto en 4 horas, y bajo la premisa de que si se visita una región se va a visitar la contraria, no me extrañaría que la verde fuera sobrepasada y profundizáramos por lo menos hasta la amarilla o la naranja, ¿vale? Viendo el RSI de esta manera. Si me bajo a una hora, y yo borro de aquí esto, que luego me lo dejo abierto y cuando hago repaso, si yo me bajo a una hora, ya vemos que estamos entrando en zona de... Ya hemos salido de la zona de sobrecompra extrema, ¿vale? En 4 horas es plano, en diario está empezando a ponerse plano, en una hora ya ha salido de plano, ¿vale?
y está empezando a caer. Y de la misma manera, en una hora esperaría que viniera a hacer una sobreventa extrema y ya quedarse un poquito lateralizando. Algo así es lo que yo esperaría en el RSI. Iremos viendo, insisto, esto puede hacer lo que le dé la gana, porque esto no hace lo que yo quiero. Esto puede hacer así y hacer así otra vez. Pum, 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 y luego va, o viceversa, ¿vale? Pero esto al final es una ciencia probabilística. Entonces, yo por lo que he ido viendo, esta es un poco mi experiencia, ¿vale? Aquí no he visto muy claro, el movimiento de ondas de helio con el volumen en una hora, el tema de dónde trazar el retroceso de Fibonacci, ¿vale? Es decir, si yo dibujo aquí el volumen, o sea, esto sí que lo hemos hablado ya, perdonad, pero en términos de retroceso de Fibonacci, desde que comenzó el impulso, que podríamos decir que desde aquí, no veo tan claro en qué zonas se detiene porque me pilla un poco a medio camino entre todas, ¿vale? 0,236 me parece muy poco de retroceso de onda dado el RSI, ¿vale? 0,382 empieza a tener sentido para mí, pero en términos de diario se queda un poco en mitad, entonces el 0,5 que es el 0,382 de diario desde de DAL parece que ya tiene un poco más de confluencia, o sea, esta región de aquí parece que tiene un poquito más de confluencia con el resto de indicadores. Recordad que el RSI también, el RSI, un apunte importante, no tiene por qué caer con fuerza para ir a visitar el nivel de sobreventa extrema, ¿vale? O sea, perdonad, sí que tiene que caer con fuerza, para ir a visitar este nivel de sobreventa extrema. Porque la otra opción es que el precio lateralice durante mucho tiempo con una volatilidad muy poquita o cayendo, haciendo movimientos en escalerita poco a poco, pero por el tipo de activo que es Bitcoin no esperaría que hiciera un movimiento tan lento en la fase en el momento en el que se encuentra el ciclo, ¿vale? Si el movimiento se diera como en lo rojo, aquí el RSI podría ir relajándose, porque el RSI al final es un indicador de momento, y podría ir relajándose, y llegar a sobreventa extrema, ¿vale? Pero insisto, por el tipo de activo que es, por cómo en el momento en el ciclo en el que se encuentra, no creo que sea así. Y para ir a visitar esto, yo creo que tendría que darse con fuerza. No obstante, podría lateralizar igualmente un tiempo para quitarse un poco de momento, ¿vale? Esto podría lateralizar aquí un poquito y luego hacer un spike y ya volver, ¿vale? Eso en términos de RSI sería quitarse un poco de momento para ya con el spike final ir a visitar nivel de sobreventa y ya volver un poquito a la normalidad. Estas son un poco las opciones que yo barajo. Hemos hablado en términos de retrocesos de Fibonacci, hemos hablado de niveles clave, hemos hablado de RSI. Las bandas de Bollinger ahora mismo no aportan mucha información, ¿de acuerdo? Nos vamos a sumar a diario, nos reseteamos. Ese es un poco el este. Hay que ver los próximos días. Ya os digo yo que lo que espero en los próximos días, y ojalá me equivoque, porque al final todo lo que vaya para arriba, yo voy comprado. Pero si os fijáis en las mechas, cada vez, están siendo un poquito, están tomando mayor protagonismo, ¿vale? En los días anteriores, pues tanto por arriba como por abajo. Lo cual es un indicio de incertidumbre en el mercado. Sobre todo esta mecha de aquí respecto a las anteriores es bastante más grande. Por eso me preocupa un poquito. Es una mecha, estamos hablando de un 3% casi. O sea, hay días en los que Bitcoin se ha movido muchísimo menos. Esto es todo por hoy. El próximo vídeo es muy importante, ¿vale? Porque no va a tratar sobre Bitcoin, va a tratar sobre la cartera paralela que vamos a formar. Porque Bitcoin ya lo hemos tratado durante todos estos meses, hemos acumulado en las zonas que consideramos importantes, que recuerdo son por debajo de la media de 200 sesiones. Ahora nos encontramos por encima de la media de 200 sesiones. Entonces, iremos estudiando evidentemente el movimiento, yo iré publicando vídeos de Bitcoin, analizando pero el próximo vídeo va a ser la primera parte, porque yo creo que van a ser varias partes, de formando una cartera paralela a Bitcoin, también, y como dice el lema del canal, de activos escasos. Ya os adelanto que el vídeo que publique seguramente llegue tarde de cara al corto plazo, porque hay algún activo que ya he adquirido y ya ha aumentado en estos días un 10, un 12%. Pero da igual, porque nosotros
todos los activos que compramos son de cara a largo plazo, ¿vale? Entonces, al ser de cara a largo plazo y tener objetivos de más un 50, más un 100, más un 100 y pico por ciento, tenemos tiempo. Y os va a ser útil. Y os voy a explicar por qué, el contexto en el vídeo y demás. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Os dejo por aquí con este macro vídeo hablando un poco de todo y como cierre un poco a este mercado bajista, que los días irán diciendo si se confirma o no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Podéis seguirme por Twitter, que os lo recomiendo encarecidamente. Ahí hago muchas actualizaciones paralelas, os informo de qué estoy trabajando, de alertas y demás, ¿vale? Si tenéis discrepancia con algo, dejadme en los comentarios. Me parece muy interesante debatir con ideas, también me ayudan a mí a mejorar y demás. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto.